Muy buenos días. Estamos en la mañana más amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Hoy en la entrevista, la invitada, Natalia Parra, animalista, bienvenida. Muchas gracias, Adolfo, encantada de estar aquí. Muy complacido. El tema, consulta antitaurina. Pero ¿cómo es eso, una consulta después de un fallo de la Corte? Claro que sí, precisamente nuestro Estado Social de Derecho y nuestro ordenamiento jurídico permite que la ciudadanía, que es finalmente el constituyente primario, o más bien la Constitución viva, porque recordemos que las sociedades se resignifican en la medida que va habiendo una evolución moral, pues bueno, estamos con la posibilidad de que seamos los ciudadanos con las nuevas moralidades que podamos decir si todavía nos identificamos o no con lo que sucede en las corridas de toros. Hace un tiempo a algunas personas se les hacía muy normal tomar un animal, pues clavarle toda clase de instrumentos, de armas y llevarlo a la muerte, pero a estas alturas pareciera que la mayoría de personas estamos en contra de ese daño a los animales y precisamente la Constitución, la ley, nos permite preguntarnos a nosotros mismos si todavía nos identificamos. Si ya no nos identificamos, es momento de cambiar. Es decir, con la ley de participación ciudadana, ¿uno puede refutar un fallo de la Corte? Claro que sí, claro. Digamos, la Corte lo que permite es, la Corte es muy clara al decir, salvo decisión del legislativo en contrario, la Corte no está cerrada a la banda en términos de que las corridas de toros son intocables en el resto de la historia de Colombia. Lo que dice es que los alcaldes no pueden prohibirlo tajantemente, tiene que haber otros mecanismos. Está el Congreso, pero también está la participación ciudadana. ¿De dónde quedan los derechos de las minorías, las tradiciones en Colombia? Bueno, recordemos que hay unas tradiciones bastante vergonzosas en nuestro país. En nuestro país se volvió tradición, por ejemplo, golpear a las mujeres, golpear a los niños. En nuestro país, inclusive, formas de maltrato sistemático a las personas se volvieron tradicionales, pero ¿será que por ser tradicionales debemos seguirlas reproduciendo? Y no se trata de una minoría, Adolfo, se trata de un grupo minoritario de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que son sí unas personas pocas, como también hay pocas personas con mucho poder político y económico en el país. Recordemos que este no es un país de ricos, aquí hay una gran mayoría de personas con escasos recursos, una clase media un poco, bueno, no tan grande y muy pocos ricos. Diríamos entonces que los ricos del país son una minoría y que hay que entonces protegerlos particularmente. Recordemos que una minoría para la Constitución colombiana es un grupo cuyos derechos han sido vulnerados sistemáticamente a través de la historia. Personas, por ejemplo, como los indígenas, personas como los afrodescendientes, entre otras, pero que precisamente sus derechos han sido vulnerados, no han tenido acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. No podemos mimetizar a un grupo poderoso como son los ganaderos, como son los taurinos, en los grupos realmente vulnerables. Entonces, bueno, ellos son pocos y tienen un interés particular, algunos por un tema económico, porque recordemos las corridas de toros le generan dividendo a estas personas, y otros por un gusto particular que tienen, donde pues algunos, claro, no podemos entender que se pueda gozar de la muerte de un animal. Y aquí no hay un derecho vulnerado, el derecho al trabajo. De los toreros. Perfectamente se puede, y eso es lo que también buscamos, que pueda haber una reconversión laboral, no para los ganaderos, ellos tienen otros ejes de trabajo, ellos no solamente tienen toros de lidia, tienen otra cantidad de negocios, inclusive donde también se lucran de los animales, pero también están esos otros trabajadores del toro, pues que quisiéramos que a estas personas les reconviertan su forma de trabajar. ¿Cómo? Una forma digna, una forma donde no torturen animales. Hay muchas otras. Mira, por ponerte un ejemplo, podría ser una de las tantas posibilidades. En Cataluña, en Barcelona, había una plaza de toros, se llamaba Las Arenas. Bueno, pues la Plaza de Toros Las Arenas pasó a ser un centro comercial maravilloso, hermoso, que ha multiplicado de manera exagerada la forma de reproducir capital y de reproducir trabajo. ¿Qué quiere decir? Las corridas de toros solo se realizaban en unas épocas. Recordemos que las corridas de toros son por temporadas, es decir, estas personas trabajan esas temporadas. La diferencia de un centro comercial es que funciona todo el año, todo el tiempo genera movilidad económica, comercio, y pues muchas de las personas que estaban ligadas en algún momento a las corridas de toros hubieran podido entrar a trabajar a ese centro comercial con comercio, con algo muchísimo más, digamos, adecuado a estos tiempos. Entonces, digamos, mira, está el ejemplo, en Bogotá había unas carretas donde había unos señores que trabajaban con unos caballos que eran sistemáticamente maltratados. A ellos se les dio
un sustituto laboral y ellos ya trabajan en una cosa similar, sí, pero sin maltratar un animal. Bueno, qué mejor que poder reconvertir a los trabajadores, y pensemos en las personas razas del toreo, no ni mucho menos a las estrellas del toreo que ya tienen suficiente plata. Ellos no son una población vulnerable, pero bueno, a los más vulnerables, ¿por qué no cambiarles ese trabajo de maltrato animal por un trabajo más adecuado a los tiempos actuales? Que monte un almacén. Puede ser, perfectamente. Esa es la idea, sin entrar en el terreno en la caricatura. Se puede revisar y seguramente ellos tendrán muchos talentos adicionales a matar un animal o a posibilitar la matanza de un animal. La gente que trabaja en las ganaderías, los toreros, los que quieren llegar a ese punto, los auxiliares. Claro que sí, mira, Adolfo, es una cosa tan simple como etcétera, que aquí hay un cambio moral. Recordemos que hace algunos años, cuando pues había unas empresas que producían máquinas de escribir, pues llegaron los computadores. ¿Iban a seguir haciendo máquinas de escribir indefinidamente? No, pues les tocaba cambiar de negocio, les tocaba comenzar a reconvertirse porque simplemente no tenía sentido, porque hubo un cambio tecnológico. Aquí es más fuerte, hay un cambio moral. Sin exagerar un poco con ese argumento del maltrato animal, ¿no hay que cerrar los mataderos? Pues eso se trata de una decisión precisamente individual. Nosotros los seres humanos tenemos muchas formas en que maltratamos a los seres sintientes, a los animales. Por supuesto, los mataderos, el consumo indiscriminado, el consumo permanente de la carne, porque recordemos que hace un tiempo la gente consumía animales que criaba en las fincas porque éramos una población rural. Ahora se están consumiendo los animales de manera industrial, los animales viven en galpones, desde el momento en que nacen hasta el momento en que mueren están en unas condiciones muy crueles. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, los seres humanos como una decisión individual? Bajarle al consumo. Quienes quieran ser vegetarianos, quienes quieran ser veganos, es una decisión de vida muy importante donde están salvando millones de seres. Esa es una decisión individual. Podemos también tomar decisiones colectivas, como dejar de permitir que en las plazas se reúnan unas personas a ver cómo se tortura lentamente y con todo método un ser sintiente. Eliminar las peleas de gallos. Claro, eso es una necesidad. Es muy triste como el país tiene este tipo de establecimientos que, recordemos que a diferencia de una corrida de toros, lo pueden hacer casi que de manera clandestina, es muy difícil controlar, y precisamente en este momento se está haciendo un estudio sobre las peleas de gallos para poder contrarrestar, poder buscar la manera adecuada de poder contrarrestar esa forma de maltrato. Constitucionalistas como el alcalde de Bogotá, Jaime Castro, señaló que es ilegal esa consulta. Otros constitucionalistas, digamos, muchísimo más actualizados en temas correspondientes a todo esto, precisamente él es de, bueno, ahora olvido qué universidad prestigiosa de Estados Unidos, como Diego López, ha demostrado que sí es perfectamente. El registrador dice que no se puede hacer en la fecha indicada. El registrador se está apresurando porque estamos dentro del periodo que la ley establece para poder jalonar este tipo de iniciativas ciudadanas. Recordemos que aquí también se trata de darle la voz al pueblo. Aquí, si bien hay una democracia representativa, está muy claro en la Constitución y en la ley que los ciudadanos podemos decidir sobre temas que sean de nuestro interés. Aquí se estaría constriñendo la posibilidad de que la ciudadanía se manifieste porque estamos además dentro de los tiempos. Seguramente si lo hubiéramos hecho con mucho más tiempo de antelación nos hubieran dicho no, es que lo hicieron muy rápido. Ahora nos están diciendo que no hay tiempo. Sabemos que lo hay porque además abogamos por lo siguiente, Adolfo. Nosotros no estamos diciendo que esto tenga que hacerse en cualquier momento del año, en unas elecciones atípicas que le costarían al Estado más de 35.000 millones de pesos. Lo que estamos diciendo es que se haga el 25 de octubre, aprovechando la infraestructura de las elecciones ordinarias, donde lo que le costaría al Estado sería tan solo la impresión de una papeleta. La presidenta del Consejo dice que la propuesta está mal enfocada por parte del distrito. Hemos estado revisando varios conceptos de la presidenta y esa no es su postura. Ella precisamente está buscando que existan garantías para ambas partes, pero no es la postura, digamos, ni de la presidenta ni de muchos de los concejales. Es una propuesta, además, que no es de la alcaldía, es una propuesta ciudadana que se le presentó a la alcaldía para que ellos den el trámite. Por supuesto, la alcaldía la retroalimentó, pero es una propuesta que ha pasado por expertos constitucionalistas, expertos en derecho público y que está altamente avalada. Natalia Parra, animalista, en la mañana de Teleamiga, en entrevista. Grato verla. Feliz día, feliz semana. Muchas gracias. Cuando digo la palabra olé, ¿usted qué le significa? Me suena algo que debe quedar en el pasado.
como quedaron en el pasado las quemas de mujeres diciendo que eran brujas, como quedó en el pasado golpear a las mujeres o ser eso socialmente aceptado, como hemos dejado muchas formas de maltrato en el pasado, pues bueno, ojalá, digamos, olé, recordando esas formas arcaicas en que en algún momento nos comportamos con los animales. Gracias por venir. Gracias, Adolfo, por la invitación. Continuamos en la mañana de Teleamiga, Televisión de Valores. Después del corte.